tenemos que seguir las recomendaciones o las reglas que tenemos para cuando tenemos un comparador. Aquí está. Si dice que el voltaje 1 que está en la entrada no inversora es mayor que el voltaje 2 que está en la entrada inversora, como está en el más, que es la no inversora, nos va a dar un voltaje de saturación positivo. ¿Se acuerdan que el voltaje de saturación positivo es más 9 menos 1 volt y sería 8? Si son los dos voltajes iguales, nos da 0. Si el voltaje 1 que está en la entrada no inversora es menor que el voltaje que está en la entrada inversora, o sea, si el voltaje 2 es mayor, entonces sería el voltaje de saturación negativo, ya que el voltaje mayor se encuentra en la entrada inversora. Este es para cuando tenemos una fuente de alimentación dual de más 9 y menos 9. ¿Qué pasa cuando solamente tenemos de 0 a 9? Igual tenemos las mismas comparaciones. Si el voltaje 1 es mayor que el voltaje 2, por el hecho de que el V1 está en el signo más, que es la entrada no inversora, entonces, y es mayor, entonces va a salir un voltaje de saturación positivo. Acuérdense que es 9 menos 1, 8. Bueno, perdón. Acá en el anterior es el voltaje de saturación negativo es 9 más 2 sería menos 7. Regresando a esta comparación. Si los dos voltajes son iguales, nos va a dar 0. ¿Sale? Igual que en la comparación de aquí arriba. Si el voltaje 1 que está en la entrada no inversora es menor al voltaje 2 que está en la entrada inversora, como el voltaje 2 es mayor y está conectado en la entrada inversora que es menos, lo más que nos va a dar es 0 porque ahora no tenemos un voltaje negativo. ¿Sí? Porque este circuito es para una fuente simple de 0 a 9. Bueno, vamos a los ejercicios. A los ejercicios nos dicen, y tenemos una fuente dual de más 9 y menos 9, una fuente de 0 a 9. Y nos dicen qué salida obtendríamos si tenemos estos voltajes de los incisos. Voy a hacer el primero de cada uno, ¿sale? Entonces, tenemos que para el inciso A nos dice que tenemos un voltaje en la entrada no inversora de 3. Y un voltaje en la entrada inversora de 1. Entonces, ¿cuál es el voltaje mayor? El voltaje mayor es el 3 y está en la entrada no inversora que es más. Entonces vamos a tener voltaje de saturación positivo, que es 9 menos 1, 8 voltios. ¿Sale? Bueno, ahora voy a hacer uno igual, pero sin que sea mayor el otro. Que sea mayor el voltaje que entra en la entrada inversora. Entonces tenemos que el siguiente es menos 2 el voltaje. Voy a borrar esto. Menos 2 el voltaje en la inversora, menos 2, y tenemos 4 en la entrada inversora. ¿Cuál es mayor? Pues el 4, ¿no? El 4 ya está conectado en la entrada inversora, por lo tanto tendríamos menos voltaje de saturación. O sea, el voltaje de saturación negativo, que es menos 9, pero acuérdense que se le suman 2 volts, entonces serían menos 7 voltios de salida. ¿Sale? Esto es para la entrada, para estos dos primeros ejercicios y con una fuente dual. Ahora nos vamos al siguiente ejemplo, que solamente tenemos una fuente de 0 a 9. Voy a tomar otro color y voy a hacer la comparación con el D y con el B. Con el B tenemos en la entrada no inversora menos 6 y en la entrada inversora 8. ¿Sale? Entonces, ¿cuál de estos es mayor? Es mayor el 8 y está en la entrada en la entrada inversora.
Como está en la entrada inversora, sería el voltaje de saturación negativo, pero en este caso con esta comparación nos tendría que dar 0. Entonces tendríamos a la salida esta parte. Como este es mayor, tendríamos que tener este voltaje de salida, y este voltaje de salida es 0 voltios. ¿Sale? Ahora vamos a hacerlo con el inciso D. El inciso D nos dice que tenemos un voltaje en la entrada no inversora de 4. No pude borrar eso, pero lo voy a hacer con otro color. Es menos 3 en la entrada inversora. Entonces comparamos cuál de estos es mayor. Pues el 4. El 4 tiene una entrada, está en la entrada no inversora, que es el signo más. Por lo tanto tendríamos un voltaje de saturación positivo. Ese voltaje de saturación positivo es 9, pero se le resta el volt que tiene al principio, que está en los primeros videos, la explicación de por qué se le resta, y tendríamos de salida un 8 volts positivos. ¿Sale? Bueno, más o menos así es como se hace, siguiendo estas reglas que ya habíamos explicado. ¿Sale? Cualquier duda o comentario quedó